estamos en un periodo de sesiones ordinarias, en receso, las y los diputados continúan laborando en comisiones, en la revisión de las agendas con las que se han comprometido. En el caso de la Comisión de la Atención a Grupos Vulnerables, este lunes 8 de mayo se llevó a cabo el foro Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida, Realidad y Retos, convocado por las diputadas Gabriela Sodi Miranda, presidenta de la comisión, y por la diputada María Clemente García Moreno. Este espacio permitió conocer los pendientes que deben atenderse en la tarea de eliminar estigmas y discriminación y de garantizar derechos como el de la salud y, por tanto, el acceso a los retrovirales para vivir en condiciones dignas esta enfermedad. Se habló de las mujeres con VIH-Sida privadas de la libertad, donde la falta de tratamiento afecta al 17% de quienes se encuentran en esta doble condición, y del compromiso que las y los legisladores deben asumir frente a la criminalización que ellas padecen. Activistas de México y Argentina compartieron sus testimonios como madres y la defensa que han hecho del derecho a la lactancia. Son historias de lucha contra la invisibilización, el desabasto, los prejuicios, historias de resistencia desde la sociedad civil organizada que hoy compartimos en la siguiente crónica. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del martes 9 de mayo, durante el apartado de Agenda Política, legisladores de diversos grupos parlamentarios hablaron del tema relativo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte obvió algo muy básico: lo establecido por el artículo 17, fracción tercera de nuestra Constitución. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, y la acción de inconstitucionalidad implica un juicio, las autoridades, incluyendo a los ministros de la Corte, deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Me llama mucho la atención que se venga a decir en este momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respetó el trabajo del Poder Legislativo, que anuló una reforma simplemente de forma, sin entrar al fondo del asunto, y que se venga a decir incluso con insultos que está podrido el Poder Judicial, que son traidores y que no tienen la representación ciudadana. La Corte no legisló, la Corte solo dijo que no se cumplió la función que debe cumplir la mayoría morenista y sus aliados. No hay golpismo judicial. Una mayoría legislativa no es sinónimo de hacer las cosas bien. Las cosas tienen que hacerse como la ley lo indica. La ley es la ley y la tenemos que cumplir todos. No estamos de ninguna manera en contra del Poder Judicial y mucho menos de las decisiones de la Corte, pero lo que sí estamos en contra es que no entren al fondo del asunto. Dejaron de lado de analizar las leyes que ayer estuvieron discutiendo, que son benéficas para el Estado mexicano. No tenemos ninguna duda de que la decisión que acaba de tomar la Suprema Corte es una decisión de carácter político. No responde al artículo 39 constitucional. El único amo de nosotros es el pueblo de México. Hoy celebramos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de los ministros y ministras de cerrarle el paso a la primer parte del Plan B de la reforma electoral, que a todas luces representaba una falta de legalidad. Reconocemos y aplaudimos el valor de las y los magistrados que, con estricto apego a la ley y aplicación de principios democráticos, defendieron la democracia y la división de poderes, reconociéndonos
que tener una mayoría no significa obviar a las minorías. Los principales logros de las diputadas y las senadoras de la actual 65ª legislatura en el pasado periodo ordinario de sesiones fue la aprobación de una reforma constitucional que, a decir de sus impulsoras, cambiará las reglas electorales de fondo, de manera estructural, al obligar a los partidos políticos a postular candidatos ajenos a sentencias relacionadas con violencia familiar, doméstica, sexual, política y económica, tal como es concebida aquella que se ejerce cuando se le niega la pensión alimenticia a los hijos. Se trata de la 3 de 3 contra la violencia, que modifica tanto los requisitos para la postulación a cargos de elección popular como aquellos relacionados con los nombramientos de la administración pública en todos los niveles de gobierno y en los 3 poderes de la Unión. De manera que esos requisitos de elegibilidad aplicarán igual para los aspirantes a la presidencia de la República que a los designados para la Fiscalía General de la República. Por eso la reforma modifica 2 artículos de la Constitución, el 38 y el 102. Como se trata de un cambio constitucional, una vez que el Congreso Federal lo avaló, toca el turno a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas. Y lo que la ley mandata es que para concluir el proceso parlamentario se necesita el visto bueno de al menos 17 congresos estatales. Solo entonces, la Comisión Permanente, que es la sede del Congreso de la Unión cuando las cámaras están en receso, podrá cantar que la 3 de 3 cuenta con el respaldo constitucional requerido y entonces enviarla al titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación. En este caso, hay sentido de urgencia, prisa para que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque tratándose de una reforma que modifica reglas electorales, esta debe entrar en vigor 90 días antes del banderazo de salida que del calendario hacia los comicios federales de 2024 dará el Instituto Nacional Electoral en su Consejo General en los primeros días de septiembre. Esto significa que la promulgación de la 3 de 3 tendrá que quedar lista en el inicio de junio próximo, a más tardar, pues de lo contrario no podrá aplicarse para las elecciones presidenciales, de gobernadores, jefe de gobierno capitalino, presidentes municipales, alcaldes y de Congreso Federal y estatales previstas para 2024. 3 diputadas que participaron en la construcción de esta reforma compartieron con Parlamento Abierto sus expectativas sobre este proceso ahora en marcha. Una reforma constitucional que es para prevenir tanta violencia contra las mujeres al suspender derechos a quienes ejerzan esa violencia, ya sea psicológica, sexual, familiar, el que también haya morosidad en la pensión alimentaria, violencia política en razón de género. Todas estas son ya condiciones para perder los derechos ciudadanos. Esto es, que si alguien ejerce violencia, no pueda participar en el servicio público, ya sea en un cargo en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial. El Grupo Plural ya se reunió y vamos el próximo lunes a hacer un pronunciamiento llamando a los congresos locales a que, por favor, los que estén sesionando ya lleven este tema al pleno de sus congresos y así contemos con ese mínimo indispensable antes de que termine el mes de mayo. Creo que los congresos locales estarán a la altura de lo que se demanda en cuanto a la igualdad sustantiva, en cuanto a estas metas que tenemos de avances en los derechos humanos, los estipulados que hay en la CEDAW para erradicar la violencia contra las mujeres. Esto es lo que estamos promoviendo y creo firmemente que habrá promulgación de la 3 de 3 porque estaremos en la tarea ardua, no sencilla, pero sí con mucha convicción del Grupo Plural para... Afortunadamente, hoy ya está en curso en los congresos locales. Muchos congresos locales están aún en periodo de sesiones. Eso ayuda mucho para sacarlas adelante. Y si hiciera falta, pues hay que ir a
a un periodo extraordinario, es tan importante y tan relevante. Esta iniciativa tiene que ver justamente con el tema de reivindicar la política, de un asunto ético, pero además un violentador, si se empodera, desde ahí se defiende. Yo debo decir que muchos han apostado a que, si bien no pueden detener la reforma, sí pueden tratar de que se atrase para que no se dé a tiempo. Y ese es el reto que hoy estamos enfrentando. Lo importante es que las mujeres entendamos el poder que tenemos. Hoy somos la legislatura de la paridad, somos 50+1 en la Cámara, y eso me parece relevante porque nos mostró que en otras iniciativas, no necesariamente para las mujeres, podemos ponernos de acuerdo para mejorar las cosas en este país. Mira, la verdad, primero tenemos que empezar por reconocer el trabajo de las colectivas y de la sociedad civil que se aglutinó alrededor de las colectivas para que se pudiera presentar de nueva cuenta esta iniciativa. Reconocemos el trabajo de las diputadas de la 64 legislatura, que fue quien empezó la discusión de esta iniciativa, pero culminó en una mesa plural con las diputadas que somos parte de la 65 legislatura. La modificamos un poquito, pero lo modificamos un poquito para bien, porque no estamos pensando solamente en el beneficio de las personas que acceden a un cargo de poder o las que tienen un puesto público, pero lo que le hacemos el llamado a quienes son parte de estos congresos locales a que aprueben la iniciativa, la minuta mandada por el Senado, para que la 3 de 3 esté plasmada en términos constitucionales y por lo tanto sea utilizada para todos los cargos y los encargos. Eso es a lo que hoy nos estamos abocando y afortunadamente sabemos que esta iniciativa ha logrado romper paradigmas, ha logrado abrazar corazones, pero sobre todo ha logrado brincar los colores de las y los diputados que son parte de una bancada, de un partido político y que hoy tenemos la posibilidad de decir que están rompiendo poco a poco el pacto patriarcal y a eso los llamamos, a eso las llamamos, a que defendamos el hecho de que personas violentadoras no lleguen al poder y que por supuesto esto sea para el beneficio de la sociedad mexicana. Aun cuando no estamos en un periodo de sesiones ordinarias, en receso, las y los diputados continúan laborando en comisiones, en la revisión de las agendas con las que se han comprometido. En el caso de la Comisión de la Atención a Grupos Vulnerables, este lunes 8 de mayo se llevó a cabo el foro Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida, Realidad y Retos, convocado por las diputadas Gabriela Sodi Miranda, presidenta de la comisión, y por la diputada María Clemente García Moreno. Este espacio permitió conocer los pendientes que deben atenderse en la tarea de eliminar estigmas y discriminación y de garantizar derechos como el de la salud y por tanto el acceso a los retrovirales para vivir en condiciones dignas esta enfermedad. Se habló de las mujeres con VIH-Sida privadas de la libertad, donde la falta de tratamiento afecta al 17% de quienes se encuentran en esta doble condición y del compromiso que las y los legisladores deben asumir frente a la criminalización que ellas padecen. Activistas de México y Argentina compartieron sus testimonios como madres y la defensa que han hecho del derecho a la lactancia. Son historias de lucha contra la invisibilización, el desabasto, los prejuicios, historias de resistencia desde la sociedad civil organizada que hoy compartimos en la siguiente crónica. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados realizó el foro Madres, Mujeres y Personas con VIH-Sida, Realidad y Retos, para conocer las problemáticas y necesidades que afectan a las mujeres que viven con esta enfermedad, entre ellas las recluidas en el sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar sus derechos fundamentales y eliminar estigmas y discriminación. La presidenta de la comisión, diputada Gabriela Sodi Miranda, resaltó que, de acuerdo con la encuesta nacional de población privada de la libertad del INEGI, el 17% de las mujeres con VIH-Sida no tienen tratamiento y carece de un diagnóstico temprano. Este foro
permitirá conocer y tener otra visión de las mujeres y personas que viven con VIH-Sida a pesar de los compromisos que el país ha suscrito a través de instrumentos internacionales y de la evidencia existente respecto de la eficiencia de los trabajos de distintas organizaciones de la sociedad civil para coadyuvar en el Estado y en el control de la epidemia. Por su parte, la diputada María Clemente García Moreno enfatizó que hay más de 250,000 pacientes en México atendidos en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones. Me parece que este es un tema que no solamente debemos abordar desde lo técnico, porque en lo técnico, como un problema de salud, creo que todo está abordadísimo y entendido, ¿no? Analizadísimo. El problema son las soluciones que tiene el Estado mexicano como retos para cumplir con estas necesidades que están diagnosticadas y detener verdaderamente el avance de la pandemia y enfocarse justamente en no solamente contener una pandemia o una epidemia, sino buscar una cura. Silvia Carmona Medina, fundadora de la Casa David, solicitó que se garantice una atención médica adecuada, se promuevan campañas de uso del preservativo femenino y se vigile que los hospitales cuenten con los medicamentos antirretrovirales. A la realidad que vivimos las madres con VIH, no estamos bien cubiertas en el sentido de atención médica, sobre todo por ginecología, nos cuentan como a los hombres en las dosis. María Antonieta Lozano, especialista en acompañamiento y atención a personas positivas a VIH, pidió se incluyera en los Papanicolaus pruebas de VIH y sífilis para lograr una detección oportuna. Además, propuso crear un programa que apoye a las mujeres que padecen VIH-Sida. Desafortunadamente yo tuve que sufrir un desgaste inmunológico muy severo, precisamente por la falta de atención y la falta de conocimiento, creo yo, de los servicios de salud. Durante año y medio estuve entrando y saliendo de varias instituciones de salud donde a nadie se le ocurrió hacerme una prueba de VIH. En su intervención, Andrea Luna, del colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, señaló que por falta de recursos, muchas organizaciones han desaparecido. De igual forma, señaló que el servicio de salud para personas con VIH no es permanente y no tiene personal ni recursos. Desafortunadamente, hoy en día, colectivo a través de la red comunitaria transnacional hacemos un encuentro anual donde recopilamos toda la información de la situación de los estados en el tema del VIH y las poblaciones trans. Y pues nos damos cuenta que otra vez pues volvemos desafortunadamente a ser una de las poblaciones que no soy exclusivamente de las personas trans, sino de las poblaciones en generales, que los casos reactivos de VIH están aumentando día con día. En la Comisión de Diversidad, el jueves 11 de mayo, su presidenta, la diputada Salma Luevano Luna, convocó al encuentro la importancia de impulsar políticas públicas LGBTIQ+, un evento en el que legisladores, funcionarios y activistas pudieron conocer las buenas prácticas que en la materia tiene el gobierno de Quebec. Se trata de documentar cómo se ha construido y cómo se ha logrado la ruta de la no discriminación. Una ruta posible siempre y cuando se traduzca en políticas públicas. Así que tomar las experiencias exitosas es parte de una agenda que en México asume la alerta de la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. No permitir que el péndulo de los derechos humanos regrese donde estos serán regateados. Un llamado que la diputada Salma Luevano recordó para enfatizar la importancia que tiene seguir los pasos de quienes se han convertido en referente, como Quebec y Canadá, donde la dignificación de las personas LGBTIQ+, ha ido a la vanguardia cuando en 1969 se despenalizaron las relaciones homosexuales, pero también en Quebec, donde desde 2016 se permite que infancias y adolescencias puedan cambiar su nombre y cambiar su género.
hay más que se compartió en el encuentro, en el que pudimos escuchar a la ministra de Relaciones Exteriores de la francofonía, de la condición femenina y de la lucha contra la homofobia y la transfobia de Quebec, Martín Biron, quien reseñó que actualmente impulsan un plan para garantizar que todas, todos y todes tengan los mismos servicios y derechos, y se pronunció en contra de las terapias de conversión, a las que calificó como bárbaras, peligrosas e inútiles, causantes de daños físicos, psicológicos, razón por la cual en Quebec fueron declaradas como ilegales desde 2020. Un año después, el gobierno federal de Canadá las clasificó como criminales. Este proyecto es conocido como la Ley 70 y reconoce que estos tratamientos atentan contra los derechos fundamentales, la integridad, la dignidad y establece multas para los profesionistas que apliquen las terapias ahora ya prohibidas en ese país, según detalló la delegada general de Quebec en México, Stéphane Allard Gómez. Vamos a la crónica de este intercambio. La Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados llevó a cabo el foro La importancia de impulsar políticas públicas, LGBTI y más, intercambio de buenas prácticas del gobierno de Quebec en la Honorable Cámara de Diputados. La diputada Salma Luevano Luna, presidenta de dicha comisión, resaltó la importancia del encuentro de intercambio de buenas prácticas en materia de políticas públicas LGBT-TIQ+, ya que al tener referentes de éxito en otras localidades, ayuda a que en México nos demos cuenta que otra ruta es posible en la atención directa hacia la ciudadanía como personas servidoras públicas. Estamos viviendo tiempos en el cual estamos dando esa lucha jurídica, esa visibilidad, pero también decirles que estemos preparadas, preparados y preparades, porque entre más visibilidad tengamos, más ataques vamos a tener y lo estamos viviendo. Sí, cuando llegué a este espacio, llegué con ese compromiso, con esa lucha y con esa felicidad de por fin abrir esa puerta para nuestras poblaciones. Por su parte, Iván Tagle Durant, director general de YAG México, reconoció que este ejercicio conecta, une y construye puentes para el intercambio de las mejores prácticas. Saludo con mucho gusto al director de Warner Music México, uno de los directores, nuestro querido Eric Moreno, quien hemos podido articular una gran respuesta juntos, y es importante hablar de cómo desde gobierno, desde las empresas privadas, desde la sociedad civil, desde la academia, podemos ir articulando esfuerzos para reconocer justo lo que hace falta y reconocer también las buenas prácticas, ¿no? En su intervención, la ministra de Relaciones Internacionales y la Francofonía y ministra encargada de la condición femenina de la provincia de Quebec, Canadá, Martín Biron, enfatizó que tenemos un deber como sociedad para garantizar que todos, todas y todes tengan los mismos servicios y derechos. Así lo señaló. La situación de personas LGBTQ+, la situación de las personas LGBTQ+, hoy han recibido más atención por parte de los gobiernos, que cada vez son más numerosos, para implementar políticas en favor de la inclusión. Las mentalidades han evolucionado, pero el trabajo, como todos lo sabemos aquí, todavía no está terminado. El Quebec es una de las sociedades del mundo en los que los derechos de las personas LGTB+ están más protegidos. Stéphane Allard Gómez, delegada general de Quebec en México, aseguró que en el intercambio de buenas prácticas se abrirán puertas a futuras colaboraciones relacionadas con el respeto y los derechos humanos en nuestras sociedades. Quebec y México sostienen una muy fructífera y muy bonita relación desde hace más de 40 años en sectores tan diversos como la cultura, la educación o la economía. Sin embargo, un tema que se ha convertido en una prioridad de colaboración entre Quebec y México en los últimos años y que es sumamente importante para mí y mis colegas en la delegación de Quebec en México, es la defensa y los derechos y libertades de las personas y más particularmente la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Hasta aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto, el espacio de la crónica, del debate y del quehacer de las y los diputados mexicanos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.